Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología de la UBA. Yo soy Maga. Y yo soy Milu. En este episodio vamos a estar tratando un tema del que se habla mucho en nuestro país, pero no sé si para todos significa lo mismo: los derechos humanos. Es un tema que se habla mucho especialmente en marzo, ya que el 24 de marzo es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Pero me pregunto, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué existen? ¿Para qué sirven? ¿Por qué en nuestro país los asociamos muchas veces solamente con lo que pasó en la última dictadura? Empecemos por lo primero, ¿no? Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que buscan proteger la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Y estos surgen como respuesta a las violaciones masivas de la humanidad, como las guerras, los genocidios, las dictaduras. Principalmente, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a hablar de estos derechos, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pero la lucha por los derechos humanos tiene raíces mucho más profundas, vinculadas a movimientos sociales y políticos que buscan justicia y equidad. Pero también hay otro tipo de derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales, que a veces pasan más desapercibidos, pero son igual de importantes. Ni que hablar de los derechos laborales, ¿no? El derecho a la huelga, por ejemplo, que es fundamental para proteger a los trabajadores y trabajadoras al permitir que los empleados se organicen para conquistar mejores condiciones laborales, salarios justos o seguridad en el trabajo, y que sin embargo no siempre es respetado. El miércoles 12 de marzo, por ejemplo, hubo en la Plaza del Congreso de la Nación una fuerte represión contra manifestantes que reclamaban junto a los jubilados por una mejora en las jubilaciones. No mucho más que eso, lo que nos muestra que a pesar de los avances todavía hay mucho por hacer. Pero, ¿quién debe asegurar estos derechos? En teoría, los estados son los principales responsables de garantizar y proteger los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Esto implica no solo crear leyes, pero también es fundamental en el cumplimiento de nuestros derechos el papel que ocupa la sociedad civil, es decir, todos los ciudadanos, como las personas que hacemos y escuchamos este podcast. Al mismo tiempo, en un nivel más macro, podemos pensar en los organismos de derechos humanos y las organizaciones internacionales que actúan como vigilantes y promotores de estos derechos. Claro, la pregunta entonces sería ¿cómo pasamos de las declaraciones y las leyes a la práctica, ¿no? Yo creo que acá es donde entra en juego la voluntad política y la participación ciudadana. No sé, por ejemplo, en nuestro país, después de la dictadura, los organismos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, jugaron un papel crucial en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Sin embargo, hoy vemos discursos que banalizan los derechos humanos, que los presentan como algo abstracto, incluso como un obstáculo para el orden o el progreso. ¿Y cómo llegamos a este punto? Se puede empezar quizás a responder esta pregunta pensando en la narrativa que se construyó alrededor de los derechos humanos. Un ejemplo conocido fue durante la dictadura, cuando se utilizaba el lema «Los argentinos son derechos y humanos», con el objetivo de desviar la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y volviendo un poco al hoy, en este contexto neoliberal actual, los derechos humanos son vistos negativamente, especialmente cuando se trata de derechos económicos y sociales. Me parece que es importante mencionar que la experiencia de vulneración de los derechos humanos es un fenómeno sistemático en la región. En América Latina hemos visto y se estudió por una gran cantidad de autores de esta facultad que las dictaduras y los gobiernos autoritarios han violado sistemáticamente los derechos humanos, no solo a través de la represión policial, sino también mediante la censura de candidatos y candidatas, mediante la vulneración de derechos económicos y sociales, como bien vos decís, en complicidad con multinacionales y con otros actores económicos y sociales. Argentina ha sido un referente en la región. La lucha por los derechos humanos ha sido una constante. Como hito destacado podemos pensar en el juicio de las juntas, en los años 80, hasta las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas en los últimos años. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes, ya que todavía hay casos de impunidad, falta de acceso a la justicia para muchas víctimas y la presencia de desigualdades económicas y sociales. Y como dijimos antes, hoy en día la defensa de los derechos humanos no parecería estar en la agenda política. Es importante, sin embargo, recordar el largo camino que recorrimos para obtener estos derechos y lo importante que es defenderlos. Por eso es fundamental seguir trabajando en la construcción de una memoria colectiva que no solo recuerde los horrores del pasado, sino que también nos permita aprender de ellos para construir un futuro más justo y equitativo.
los derechos humanos no son solo un legado del pasado, sino una herramienta para transformar el presente y el futuro. ¿Y quién mejor para hablar más en profundidad de estos temas que nuestra invitada del día de hoy, Graciela D'Aleo? Ella es socióloga y sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Bueno, bienvenida Graciela. Antes que nada queríamos agradecerte por haberte acercado acá. Es un honor para nosotras estar conversando con vos en esta tarde. Y bueno, recién con Milu estuvimos hablando un poco sobre los derechos humanos, la construcción de la memoria, y queríamos aprovecharte para hacerte algunas preguntas. Como dijimos en la presentación, vos fuiste sobreviviente de la ESMA y trabajabas en una editorial que denunciaba violaciones de derechos humanos. En ese sentido, vos, ¿qué podrías decirnos, qué podrías compartirnos de cómo se percibía en ese momento la comprensión y la difusión, sobre todo también de lo que significaban los derechos humanos en la sociedad argentina en ese momento? En primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por convocarme a este encuentro. Yo tuve, si bien no en este edificio, pero sí tuve largos años de intentos de llegar a obtener, a cursar la carrera de Sociología, que finalmente no la terminé, ni siquiera en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba Sociología, hasta que la misión Ivanišević y la predictadura, digamos, previo al golpe del 76, Sociología fue separada de la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, con tantos avatares, durante un tiempo después cursé en Independencia, cursé ya a fines de los años 80 en Marcelo T. de Alvear, y terminé recibiéndome en Uruguay. Pero la Facultad de Filosofía y Letras y la carrera de Sociología, y Sociología sola cuando estaba en Marcelo T., digamos, me acogió. Y si bien suelo decir, porque seguramente que en algún momento lo van a plantear, hacer alguna atribución o referencia a que tengo el título de socióloga, yo suelo decir que no soy socióloga, que estoy socióloga, porque es una carrera que me llevó 29 años desde que la empecé hasta que la terminé, así que mi formación teórica no es precisamente la que aspiro y estoy segura que están teniendo los estudiantes ahora, sino que en realidad lo que más me ha aportado es la vida, y la vida, la realidad y el contexto en el que vivido largos años de mi vida. Hacían referencia, digamos, entiendo que la pregunta apunta por la ubicación incluso de mi trabajo en la editorial a los años 80, digamos, al tiempo de la postdictadura, una vez finalizada la dictadura genocida, o por lo menos finalizada en términos institucionales. Yo volví al país, estaba exiliada en España después de atravesar el cautiverio, el año y medio de cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuve primero exiliada en Venezuela y después en España. Cuando volví al país en mayo de 1984, ya el concepto, digamos, y la lucha por la vigencia de los derechos humanos había tomado un protagonismo en nuestro país muy distinto, diría yo, al que tenía por ahí en las etapas previas. Digamos, digo en las etapas previas porque, por ejemplo, en mi caso, como el de tantos compañeros y compañeras que militábamos en organizaciones políticas, en organizaciones populares, en organizaciones revolucionarias, nuestra concepción no incluía la conceptualización de los derechos humanos tal como la presencia, la vigencia y el peso que tiene en estas últimas décadas. Si a mí me preguntaban, yo decía, bueno, la revolución, el fin del capitalismo y la construcción de la patria justa, libre y soberana, la patria socialista, va a incluir la vigencia de todos los derechos humanos. No lo veía como una especificidad, digamos, como una variable, ya que estamos hablando en términos sociológicos, específica y diferenciada. La pensaba todo como un proyecto de una sociedad más justa. Entiendo que precisamente, y es un poco también un tránsito que hizo
nuestro pueblo, que hizo la sociedad argentina, también de que derechos humanos pase a ser un concepto tan central hasta en el desarrollo, tanto en lo teórico, en lo académico, en lo vital, en las movilizaciones, que muchas movilizaciones en nuestro país, sobre todo en aquellos primeros años, tuvieran como eje ordenador y aglutinador los derechos humanos, tiene que ver con que el periodo dictatorial, digamos, implicó una violación masiva a los derechos humanos, que si bien no quiere decir que en etapas anteriores no se violaran los derechos humanos, pero la masividad, la sistematicidad y la totalidad que cubrió la vida de nuestro pueblo hizo que en torno a la exigencia de la vigencia del respeto de los derechos humanos y sobre todo, por resumirlo en aquel concepto central del periodo dictatorial, que era la exigencia de aparición con vida, digamos, implicó, digamos, una impregnación en la lucha popular que no tenía antes. De todos modos, antes de la dictadura, incluso existían organismos específicos organismos de derechos humanos. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se fundó en el año 1937. Justo te iba a consultar por eso, sí. ¿Qué importancia tenían previo a la dictadura y en los momentos como que estaba sucediendo también esa discusión de los derechos humanos que, como bien decís, después de los 80 como que cobra otro vigor y otro tenor, ¿no? Claro, entiendo, digamos, en 1937 se funda la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundamentalmente en defensa de los trabajadores anarquistas, socialistas, comunistas, digamos, década del 30, plena década infame, que los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores organizados, ya sea en gremios, sindicatos, en pequeñas organizaciones, sufrían la persecución y la represión por parte del aparato estatal. Toda la etapa posterior, digamos, creo que precisamente las situaciones que se van dando en las etapas dictatoriales, por ejemplo, pensemos la dictadura fundamentalmente a partir del inicio de la dictadura de Onganía, donde hay una práctica represiva de persecución, digamos, de cercenamiento de prácticamente todos los derechos y de persecución a cualquier forma de oposición política, y que el hecho que la persecución política implicara que las cárceles se fueran llenando de militantes políticos, insisto, antes también las había habido, digamos, el gobierno, no sé, la dictadura de la fusiladora llevó adelante violaciones a los derechos humanos, pero no hubo en aquel momento, más allá de la existencia de la Liga, esa especificidad, encarar, digamos, la lucha a partir de esa especificidad. Sí, por ejemplo, durante la dictadura de Onganía, Levingston-Lanuse, donde hubo secuestros, donde hubo torturas, donde también, si bien la desaparición no era una práctica sistemática, hubo también casos de militantes populares desaparecidos, hubo masacres como la masacre de Trelew, por ejemplo, y otras situaciones represivas. Ahí fundamentalmente lo que vendríamos a ubicar como la lucha por los derechos humanos se centraba sobre todo en la formación de comisiones que atendían, estoy recordando la COFAPEC, digamos, una comisión por los presos políticos y gremiales que atendía la situación de los presos, en la situación carcelaria, digamos, pero la multiplicación de la necesidad de aglutinar y de generar organizaciones que enfocaran esta especificidad de las violaciones a los derechos humanos que estaba perpetrando el Estado. Pensemos, ubiquémonos, digamos, es el Estado, esa paradoja, ¿no? Es el Estado el que viola los derechos humanos y el que a su vez tiene la responsabilidad de garantizarlos, digamos, en esta construcción paradójica que vincula los derechos humanos. Decía, ya en el año 74, digamos, una vez recuperado la democracia en el año 73, pero la situación de conflictividad, de represión y de cercenamiento de muchos derechos que se va dando ya en esa etapa, incluso de gobierno constitucional, hace que en torno al reclamo por la libertad de los presos políticos, por el cese de las torturas, por
también incluso atender las situaciones de las desapariciones que se estaban produciendo incluso en ese periodo, estoy pensando en el año 74, 75, digamos, surgen otras organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, digamos, si bien el Servicio de Paz y Justicia es una organización, un organismo de derechos humanos que tiene su vigencia, también existencia en otros países, en nuestro país también se genera en ese periodo, incluso previo a la instalación de la dictadura. Pero diría yo que la centralidad, la generación de eso que hoy podemos pensar como movimiento de los derechos humanos, aunque no sea un único movimiento, sino que sea como un gran conglomerado de organismos, de organizaciones, de agrupamientos, incluso de una concepción que forma parte de nuestra cultura y que tiene además una fuerte presencia, o debería tenerla, en la formación, tanto en la academia como en las escuelas primarias, en la escuela secundaria, en los ámbitos educativos, tiene que ver con el hecho de la masificación de las violaciones a los derechos humanos, de un Estado que se organiza. El Estado terrorista es eso, el Estado genocida es eso, un Estado que se organiza en torno a llevar adelante una represión que pretendía aniquilar física o simbólicamente, digamos, a ese otro negativo que las clases dominantes señalaron en ese periodo como debía ser eliminado todo aquel que se oponía al proyecto político, económico, cultural, social, educativo, que implicó el también autodenominado proceso de reorganización nacional, ¿no? Creo que eso es algo que se fue desarrollando, digamos, no fue una creación, digamos, una creación de laboratorio, digamos, la incorporación de los derechos humanos como un eje central en la lucha popular tuvo que ver con lo que estaba sufriendo nuestro pueblo. Y diría que, bueno, que en todo ese periodo al que hice referencia, la centralidad de defensa, exigencia y lucha por la vigencia de los derechos humanos tenía que ver sobre todo con el derecho a la vida, con el derecho a la vida, con el derecho a la integridad, o sea, a no ser desaparecidos, a no ser asesinados, a no ser torturados, a la posibilidad, digamos, a la necesidad de que se respetara, digamos, el derecho a la vida de nuestra población. Con el paso del tiempo, y esto también me importa subrayarlo, pero cuando estamos hablando de derechos humanos no estamos refiriéndonos exclusivamente a eso. Digamos, los derechos humanos implican, digamos, una panoplia muchísimo más amplia de derechos, porque están los derechos, digamos, para pensarlo en términos hasta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están los derechos civiles y políticos, están los derechos económicos y sociales, y ahora los derechos también de lo que se conoce como de tercera generación, la incorporación. A ver, hoy es un derecho humano tan exigible y vigente como el derecho a no ser torturado, el derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, porque sí, tiene que ver con la posibilidad de garantizar la vida de la humanidad. Pero bueno, hice todo este recorrido y todo este desarrollo. Igual viene al caso, hace un ratito estábamos hablando con Milu justamente de qué pasaba con todos estos derechos, ¿no? E incluso la pregunta de por qué muchas veces en nuestro país se asocian los derechos humanos con la dictadura, como si fuera lo único de lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Así que todo lo que nos estás diciendo obviamente viene al caso y nos interesa muchísimo, ¿no? Claro, creo que esta asociación que tan certeramente señalás vos y que creo que permanentemente tenemos que estar subrayando, que no, cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando exclusivamente de los derechos humanos violados durante la dictadura genocida, sino de todos estos otros derechos que son, y eso lo quiero subrayar, conquistas de la lucha de los pueblos, no son regalos de gobiernos ni de juristas que se juntaron a formularlos, sino que eso que hoy está tan cuestionado en este gobierno neoliberal y es hasta motivo de burla por parte de estos funcionarios atroces, digamos, de que de cada necesidad nace un derecho, digamos, es lo que podríamos decir, de cada necesidad socialmente objetivada, sí necesariamente la respuesta fue la formulación de que esa necesidad se traduzca en un derecho. Alguna vez escuché a un integrante del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, decían, es la lucha lo que hace la ley. Digamos, fue la lucha de los pueblos a lo largo de la historia para ponerle un freno
al poder absoluto, absolutista y en muchos casos represivo del Estado, lo que fue generando, digamos, este concepto, esta concepción, esta perspectiva de los derechos humanos, y que lo fue formulando a partir de la necesidad de no ser torturado, el derecho a la integridad, la necesidad de no ser muerto por parte de las fuerzas estatales, el derecho a la vida, la necesidad de el acceso a un techo digno, el derecho humano al techo digno, digamos, para pensarlo en términos de proceso. Creo que esta focalización que planteabas tan certeramente vos tiene que ver con cómo derechos humanos, este concepto, esta perspectiva y esta construcción, tanto en términos jurídicos como en términos de valores y como en términos de objetivos, de ideales, está a veces como tan centrado o asociado exclusivamente a los crímenes cometidos por la dictadura, tiene que ver por este proceso histórico que intenté más o menos describir yo. Cuando este concepto emerge, no porque no existiera antes, o sea, las convenciones existían de antes, los protocolos existían de antes, la Declaración Universal existía de antes, incluso, digamos, no sé, la Revolución Francesa, cuando plantaba, no sé, los derechos del hombre y del ciudadano, también estaba hablando, con limitaciones, estaba hablando de esto. Pero creo que esta asociación tiene que ver con el proceso en el que se fue construyendo e impregnando a nuestro pueblo, a la sociedad argentina, esta idea, esta vigencia y esta exigibilidad y hasta este conocimiento de que existe, digamos, no como una cosa, sino que incluso existe hasta como un sistema especial de protección a los derechos humanos, tanto nacional como internacional. En el sistema internacional existe un sistema específico con normas, convenios, acuerdos de protección a los derechos humanos. Y una tarea nuestra, y por ahí este encuentro también sirve para reforzar, digo, lo que ustedes estaban también señalando, de que los derechos humanos abarcan mucho más que el derecho a no ser asesinados por el Estado, a no ser torturados, a no ser desaparecidos. Pero quizás, volviendo, yo les decía que empiezo por un tronco, después voy por muchas ramas y después puedo volver al tronco, a la pregunta original en aquella década del 80, digamos, cuando vuelvo al país, ya vuelvo, digamos, precisamente por lo que viví en el exilio, por lo que estaba pasando en nuestro país, por el contacto que fuimos tomando, digamos, tanto en el exilio y después al retorno con las organizaciones de derechos humanos, incluso hasta por mi propia participación como militante en la denuncia de los crímenes de la dictadura, digamos, ya yo entendía mucho más la especificidad y la necesidad y el porqué de este movimiento de derechos humanos que con el paso de las décadas se ha ido diversificando mucho. En aquellos primeros años postdictatoriales, los organismos existentes fundamentalmente estaban vinculados a la denuncia de los crímenes de la dictadura y la lucha contra los crímenes de la dictadura y la lucha contra la impunidad que cubría los crímenes de la dictadura. Y en la segunda parte de y creo que ese es un proceso que se ha ido ampliando, complejizando hasta el día de hoy. Y la segunda parte de la pregunta, se mencionaba la editorial, yo trabajé, digamos, creo que fue uno de los trabajos que más amé y donde más me sentí realizada, porque yo laburé desde los 18 años, trabajé para ganarme la vida, pero muchas veces trabajaba de secretaria porque tenía que ganarme la vida, pero el trabajo en la editorial, lo que quería subrayar de la editorial Contrapunto, que ideó y fue su gran animador, digamos, Eduardo Luis Duhalde, el que decimos Duhalde el Bueno, digamos, es una editorial que se dedicó con un eje muy importante en la denuncia, en realidad más, yo diría que más que la denuncia, porque a veces denuncia parece como un acto denunciativo y sin elaboración, digamos, a la investigación profunda de los crímenes de la dictadura, pero también a las luchas populares en contra, digamos, para lograr el fin de la impunidad y también a poner sobre la mesa algo que quedaba muy oscurecido en aquellos años, que era las luchas populares. ¿Qué sociedad argentina y latinoamericana,
preexistía a las dictaduras de la seguridad nacional, porque no fue solamente la Argentina, qué sociedad preexistía, qué luchas populares se desarrollaban, poner eso también de relieve, porque las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional que se multiplicaron en nuestra América Latina fueron las respuestas de las clases dominantes al avance de las luchas populares que se venían dando en toda nuestra América, digamos. Entonces, la editorial Contrapunto también se enfocó en poner de relieve eso, incluso también en rescatar y poner de relieve y hacer conocer y dar a conocer, digamos, de una forma más amplia y a veces casi artesanalmente, luchas que se daban también en otros continentes. Recuerdo ahora, no sé, el libro Mandela en aquel momento era un histórico preso, 25 años preso por el racismo sudafricano, digamos, poco se conocía de hoy. Y bueno, la editorial Contrapunto publicó incluso un libro que era Hombre Negro, Hombre Blanco, sobre la dictadura racista en Sudáfrica, la existencia de un histórico resistente como Nelson Mandela. Nombro eso como podría nombrar tantos otros, digamos, pero también mi participación y formar parte de esa editorial e integrar ese proyecto, que era un proyecto, no solamente una iniciativa económica editorial, sino una iniciativa editorial que tenía que ver con la lucha política, con la lucha social, con la lucha contra la impunidad, con la reivindicación de la historia de lucha de los pueblos y también de denuncia de los crímenes de la dictadura, que tuvo un rol importante y me alegra mucho que en la pregunta me hayan permitido destacar eso, porque a veces con todo lo que vino después hay cosas que quedan en el olvido. Y fue una editorial pionera, digamos, hoy que ustedes y todos podemos ir a las librerías y ver mucha más producción, tanto de análisis de las luchas populares, de análisis de crónicas, de historias, también de los crímenes de la dictadura, etcétera, etcétera. En aquellos años 80, en el año 85, 86, no todos se animaban a tomar este toro por las astas y transformarlo en una herramienta también de lucha política e ideológica. Qué interesante todo lo que venís contando. La verdad me parece muy valiente también, ¿no? De su parte y necesario quizás para tu historia y para toda la gente que conformaba esa editorial, me imagino. Y fuiste mencionando un poco por arriba, pero queríamos hacer foco especialmente en quizás el presente, ¿no? El hoy y cómo estamos en este contexto de políticas neoliberales o neoconservadoras. Y queríamos preguntarte si vos ves un cambio como defensora de los derechos humanos, ¿no? Con tanta experiencia en el campo, ¿qué percibís como los desafíos actuales para la protección de estos derechos humanos en este contexto? Bueno, me parece que desafíos actuales los estamos afrontando en nuestro país y lamentablemente los estamos afrontando en el mundo, digamos. Creo que esa es una de las cosas que por lo menos a mí más me producen, no sé, interrogantes, angustia, preocupación. Hubo momentos en los cuales determinadas situaciones se daban localizadas en algunas regiones del mundo. Digamos, hoy invasión, digamos, esta multiplicación casi viral, digamos, casi epidémica y pandémica, mejor dicho, del neoliberalismo y de este florecimiento de algo que nunca se abandonó, digamos, pero claro, que hubo momentos a lo largo del flujo de las luchas estaba más atemperado o había más posibilidades y construcción de más herramientas de resistencia y para ponerle freno a lo que yo diría, digamos, una agresión por parte de las clases dominantes que tiene que implican cada vez más, digamos, un tremendo retroceso, primero, en la vigencia y el respeto a los derechos humanos, a todos los derechos humanos. Digamos, solamente escuchar no sé, las decisiones que ha tomado el gobierno actual y no solamente las decisiones de política económica, sino de política y de política cultural, social, educativa que ha tomado en estos días y represivas, digamos, implican un retroceso, diría yo, en algunos aspectos
sé que suena, en algunos cuestionan esto, pero a mí me hacen sentir de a ratos que hemos vuelto a etapas casi dictatoriales, digamos, a etapas casi dictatoriales donde no hay posibilidades por parte de los sectores populares de expresarse plenamente y sin correr el riesgo. Por ejemplo, mañana es miércoles, si los jubilados nos manifestamos, el protocolo además detesta esa idea de haber construido lo que se supone que es un protocolo de cómo reprimir, no cómo garantizar la circulación de la población, sino cómo impedir que la población se manifieste en demanda de sus legítimos derechos, porque eso implica, digamos, represión, palos, gases, heridas, también, digamos, en persecución, listas negras, silenciamientos, todas estas situaciones que estamos viviendo hoy, insisto, y no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo, me hacen señalar que muchos de los avances que había logrado, diría hasta la humanidad, digamos, no en todos los lugares es igual, pero pensar en esta centralidad que fueron tomando hasta la perspectiva de derechos humanos, la construcción de herramientas de protección internacional, que a veces son ineficaces, a veces uno dice, uy, lo hacen solamente para la galería, pero que tienen su efecto, digamos que tienen su efecto y sobre todo tienen su efecto si los pueblos no dejamos en manos de los burócratas que esas normativas, por ejemplo, se pongan en juego, sino que luchamos para que eso suceda. Digamos, bueno, todo esto veo que se está resquebrajando, digamos, que estamos viviendo una situación de retroceso, como estamos viviendo una situación de retroceso en términos a la protección, no sé, la vigencia de derechos laborales, digamos, tanto, no sé, no solamente del derecho de huelga, sino hasta el derecho a tener un trabajo que tenga garantizada la estabilidad, digamos, esta situación de que los trabajadores y trabajadoras ya no somos sujetos que participamos de la construcción de una sociedad, sino que somos fichas fungibles, digamos que hasta se fuerza en esta concepción de que somos fichas intercambiables, que el trabajador no tiene un valor como sujeto que produce y construye lo que se solía decir por ahí, no sé, la riqueza de la nación, el Producto Bruto Interno, digamos. El Producto Bruto Interno se construía con lo que materialmente producían los pueblos. Ahora, las finanzas, ese dinero virtual que multiplica dinero, es algo que a mí no me entra en la cabeza, digamos, y genera hasta una cultura distinta y una relación diferente en relación a considerarse y saberse trabajador. Perdón, no, tal cual, que pensaba mientras te escuchaba, como si inclusive, si no pensás que puede haber también un efecto de estas épocas tan individualistas en comparación con, por ejemplo, quizás la sociedad de los 70, y cómo esa fragmentación y cómo esa representación de imaginarnos como parte de un colectivo más grande influye también en la defensa de todos los derechos, como bien decís, no solamente de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar eso? ¿Qué se te ocurre si es que te parece que hay alguna unión entre esos conceptos de cómo se sale adelante, ¿no? Entendiendo que es algo que nos está pasando. O sea, hay una cuestión que me gustaría subrayar y haciendo pie en tomando de las cuestiones que ustedes me están planteando, diría que lo que estamos viviendo hoy en nuestro país y en otros países también, digamos, no es una fórmula abstracta decir que esto también tiene que ver, o sea, lo que estamos viviendo hoy no se construyó hace 1 año y medio cuando asumió Milei el gobierno, ni cuando asumió Macri, digamos, es una construcción que se vienen haciendo las clases dominantes, que si hay algo que saben hacer, digamos, es generar políticas para el presente y también con perspectiva futura. Y que muchas veces esas políticas que generan para el presente son impugnadas por la lucha popular. Yo decía antes, las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional tuvieron que ver y se generaron porque las clases dominantes querían ponerle un freno al avance de las luchas populares, que por ahí lo que disputaban, lo digo en términos como muy groseros y muy genéricos, era una mayor participación en el Producto Bruto Interno, digamos, somos los que generamos la riqueza, queremos participar más de esa riqueza y poder tener una vida digna a partir de participar más de esa riqueza.
Y precisamente diría yo que la dictadura genocida es el antecedente más fuerte, aunque hay etapas anteriores también para mencionar, el antecedente y el cimiento más fuerte a lo que estamos viviendo hoy. A mí a veces, aunque me da como cierta repulsión citarlos, me doy cuenta que los genocidas, muchas de las cosas que nos decían en el campo de concentración, aunque parecían en aquel momento fórmulas muy dedicadas a lo que estaban perpetrando en ese momento, también eran anunciadoras de un futuro. Cuando el genocida Jorge Eduardo Acosta nos decía a los prisioneros, acá el proceso es individual, hay que salvarse solos. Eso lo decía él en el año 76-77 a los prisioneros que estábamos tirados en la capucha, o a los prisioneros que eran sacados de la capucha, cargados en un camión, después cargados en aviones y tirados vivos al mar. Era anunciador de lo que era el proceso de reorganización nacional, la dictadura genocida, pero también describiría, así como el discurso de Martínez de Hoz lo repite hoy palabra por palabra y hasta con los números y las cifras que cita el presidente Milei cuando dice esa la inflación del 70.000 y cuando, digamos, cita todas esas, está repitiendo lo que decía Martínez de Hoz, el ministro de la dictadura genocida, también lo que decían los genocidas y lo que llevaban adelante los genocidas en toda la política represiva. Digamos, podemos emparentarlo con lo que hoy se subraya como lo que tendría que ser el parámetro de vida de nuestro pueblo. Cuando viene esta, vos preocupate de lo tuyo, hacé acá el tema, el colectivismo. Yo cuando leo esas cuestiones digo, cualquiera diría que acá vivíamos en la Unión Soviética, digamos, que lo colectivo es lo pernicioso, que es una aberración, que la justicia social es una aberración. Son las cosas que los genocidas repetían adentro. Y vuelvo a esta otra mención, digamos, para poder hacer esa asociación entre ayer y nuestro presente, cuando el sacerdote Llorio, un cura que trabajaba en la villa del Bajo Flores y fue secuestrado junto con su compañero Yalix, estuvieron también cautivos clandestinamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron sometidos a tortura y fueron liberados tiempo después. Llorio contaba que cuando él lo interrogaban, el genocida que lo interrogaba le decía, nosotros sabemos que vos no estás con la guerrilla, que sos un cura piola, pero el problema es que unís a los pobres, y unir a los pobres es subversivo. Dígame si hace falta que me explaye mucho más en pensar cómo hay una construcción de este presente y de lo que las clases dominantes intentan imponer hoy con muchos más instrumentos que 40 o 50 años atrás, porque los medios de comunicación y las redes tienen su utilidad en un sentido, pero a mi juicio son en las manos de las clases dominantes son instrumentos de poder tan fuerte como los tanques, las ametralladoras, los drones, los obuses y los misiles, digamos, de construir y imponer, digamos, en la mentalidad de nuestro pueblo esto de acá el proceso es individual y hay que salvarse solo. Qué difícil. Estudiando ciencias sociales también uno siempre piensa como en todos, intenta entender la sociedad, más estudiando sociología, ¿no? Sí, iba a decir eso, como no te autopercibís socióloga, pero tu mirada sociológica es profunda y le agradecemos muchísimo. No sé, si les parece, yo creo que estamos como para cerrar y me das el pie perfectamente con esta terrible alocución que hiciste para preguntarte algo que le preguntamos a todos nuestros invitados y que es, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar sociología? Desde tu lugar, ¿qué te parece que aporta? Al principio, vos decías mirada sociológica, digamos. Al principio yo dije, no soy socióloga pensando como una esencialidad, sino que estoy, porque también reivindico hasta mi empeño en querer terminar la carrera. Yo decía, bueno, el gran objetivo de mi vida cuando empecé a me fui construyendo como sujeta adulta, era
participar de un proceso de transformación social. La primera reunión política clandestina a la que fui, año 67, nuestro objetivo era destruir el capitalismo y construir el socialismo. Imagínate, con semejante perspectiva, digamos, creo que la perspectiva desde la que yo me paro, sin renegar de lo que me dio el estudio fragmentado y tan accidentado de la sociología, y sobre todo compartir la vida estudiantil y la vida docente, digamos. Yo ahora soy docente en la facultad, bueno, ahora estoy jubilada, digamos, pero en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, pero fue sobre todo asumir un compromiso militante por la transformación social, por construir la patria justa, libre y soberana, una sociedad más justa, digamos. Creo que eso es lo central, digamos. Recuerdo que cuando empecé a estudiar sociología, que empecé sin saber muy bien qué es lo que era, en el año 66. Creo que nadie lo sabe, se nota. Bueno, Todos no me siento como entonces. un acto de fe en la carrera. Entonces han pasado 60 años, pero se ve que la cuestión, pero decía, bueno, a veces se decía también, bueno, la cuestión no solo es conocer la sociedad, sino la cuestión es transformarla. Entiendo que también la lucha por la transformación social exige conocer ese sujeto-objeto que planteamos transformar, que son los sistemas injustos, digamos. Creo que no es cualquier sociedad, es eso. Acabar con la injusticia y recuperar y retomar con esos valores tan centrales que son ahora tan denostados, como por ejemplo la noción de igualdad, de pensar, para este gobierno la igualdad es una aberración, para nosotros sigue siendo una aspiración y una necesidad, para las nociones de dignidad social, de dignidad humana, y sobre todo poner, yo no me animo a decir qué les diría a los que quieren estudiar, no quiero ponerme en ese lugar de autoridad, solamente sí diría que me parece que hay algo que no podemos jamás dejar de lado, que es que el centro de nuestra preocupación, digamos, de nuestra preocupación como seres humanos, no solamente, pero también centralmente, porque creo que los estudiantes, los docentes, tenemos una responsabilidad precisamente por lo que hemos recibido como estudiantes y como docentes, de poner en el eje de nuestra preocupación al ser humano, digamos, al ser humano en su integridad. Y sobre todo en momentos como estos, creo que siempre ha sido necesario, pero en este momento, si me preguntan también cómo podría resumir lo atroz que está sucediendo en estos tiempos, es que en muchos lugares, en muchos países, no solamente en el nuestro, pero hasta por construcciones teóricas y hasta científicas, es acabar con la noción de humanidad. Que lo que se está buscando es, por algo, digamos, por ejemplo, para este gobierno, el centro no es el ser humano, el centro es el mercado, el centro es la mercancía. Volvamos a pensar que el centro de nuestra preocupación, de nuestro amor, de nuestra pasión, es el ser humano, nosotras mismas como seres humanos y el conjunto de la humanidad, digamos, que por lo menos eso es un poco lo que yo aprendí, lo que me convocó a la participación, a la lucha política, a la lucha social y a la lucha por la vigencia de todos los derechos humanos para todos. Muchísimas gracias. Fue una hermosa respuesta. La verdad me inspiró a seguir estudiando sociología. Y hacer algo después con lo que estudié. Sí, principalmente. Sinceramente te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos dijiste. Fue una hermosa entrevista. Muchísimas gracias por compartirte con nosotros y con toda la comunidad de Sociopodcast. Bueno, muchas gracias a ustedes. Después de la entrevista con Graciela, podríamos ir respondiendo las preguntas del episodio. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Bueno, en principio podríamos decir que no son solo un conjunto de leyes o declaraciones, sino una lucha constante por la dignidad, la justicia y la equidad. A lo largo de la historia hemos visto cómo estos derechos han sido vulnerados, pero también cómo la resistencia y la organización social han logrado avances significativos.
Exacto. Los derechos humanos sirven para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de opresión y violencia y discriminación. Son una herramienta fundamental para construir sociedades más justas y equitativas, donde todos tengan acceso a condiciones básicas de vida, como la educación, la salud, el trabajo digno y la participación política. Y en este sentido, la memoria juega un papel fundamental. Recordar lo que pasó durante la dictadura en Argentina, por ejemplo, no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una forma de aprender del pasado para no repetir los mismos errores. La memoria nos permite entender cómo se llegó a esos niveles de violencia y represión y nos da herramientas para construir un futuro más justo. Totalmente. Y dicho todo esto, ahora sí podemos ir cerrando este episodio. Los esperamos el próximo para seguir incomodando y molestando con nuestras miradas sociológicas. Como siempre, queremos agradecerles a los estudiantes y graduados que se sumaron a la convocatoria de este proyecto, con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Twitter como Socio Podcasts. Los esperamos ahí con más contenido para seguir pensando sobre estos temas. Pueden encontrar los links en la descripción. Hasta la próxima. Adiós.